que a este Sí, no había entrado al otro, que no sé cómo era, pero bueno, o no sé si es lo mismo ustedes que le saben a esto. Estamos transmitiendo, lo que pasa es que como es un programa abierto, lo estamos Esto es más divertido. ¿Sí? Bueno. Estamos transmitiendo en vivo en LinkedIn, en Facebook y en YouTube. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando, los que nos acompañan de la cofradía, pues ya nos conocen el programa que normalmente transmitimos en Zoom todos los viernes de 1 a 2 de la tarde. Y pues bueno, vamos a empezar a revisar esto. Bienvenido a nuestro cóctel fiscal, donde conocerás las noticias de la semana relacionadas con temas fiscales. Conocerás aquellos pronósticos o tendencias que nos pueden marcar qué es lo que puede suceder. En nuestra sección, ahí viene el logo. Conoce los temas fiscales desde un punto de vista legal con Rodolfo Alcacio. Desde un punto de vista contable con Santiago Guadarrama. Y desde un punto de vista de negocios y compliance con Ricardo Bolaños. Gracias por acompañarnos en este cóctel fiscal. Muy bien, pues muchas gracias a todos, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Y pues bueno, empezamos con esto. Ya tenemos un curso, bueno, es la grabación realmente de un seminario que dimos hace 3-4 meses acerca de ¿sabes cómo te ve el SAT? Tenemos la grabación ahí disponible on demand para que la puedan ver. Ahí viene el enlace para que lo vean. Y me voy a brincar estos anuncios, pero esto sí, tenemos una comunidad en internet, una comunidad en WhatsApp para que puedan ustedes ingresar. Ahí compartimos noticias, compartimos situaciones que van pasando, compartimos dudas, les avisamos de los eventos o de los cursos que tenemos. Entonces, pues bueno, los invitamos a que se registren. Ahorita en un momento más les copio el enlace del chat para que lo puedan ver. ¿Qué tenemos en octubre? Hoy arrancamos el mes con este análisis de la iniciativa de reforma fiscal para el próximo año. 13 de octubre vamos a platicar de los extranjeros en México, cuál es el régimen fiscal que tienen o podrían tener o deberían de tener, y lo más importante, cuáles son sus obligaciones. Vamos a platicar el 20 de octubre acerca de los activos fijos de importación, temporales y definitivos, y el 27 de octubre vamos a hablar de los puntos finos en la contabilidad de importaciones. Creo que es algo que probablemente todos ustedes manejen. Tenemos muchos contadores, tenemos abogados, tenemos directores de empresa que nos siguen y probablemente ya lo manejen, pero hay puntos finos que es importante que los conozcan y que los vean para que podamos estar teniendo una mejor comprensión en este tema de las importaciones. Entonces, bueno, es esto. Siempre arrancamos por ahí compartiendo noticias y pues esta vez no va a ser la excepción. Denme un minuto para cambiar de presentación. Y ahora sí, voy con las noticias de la semana. Pues bueno, ahí está. Hemos estado hablando durante el año, varias veces hemos tocado el tema de la inflación, no tanto porque sea un tema
fiscal directamente, pero a final de cuentas, pues o sea, no es algo que tenga que ver con fiscal, pero la inflación acaba repercutiendo en el tema fiscal desde las actualizaciones, el componente inflacionario, y hay varias cosas que tienen que ver, entonces hay que tenerlo en la mira relacionado con esta parte. Aquí en el mismo Financiero publican que, pues aquí se descarta, se descarta la necesidad de hacer una reforma fiscal al final del sexenio. Hay mucho, hoy vamos a platicar precisamente de eso, no solo de lo que está escrito, pues ustedes ya lo saben, pero sobre todo la consecuencia de lo que está escrito. Dice, compensa la mayor recaudación el golpe del superpeso a ingresos. Esto es algo que hemos venido comentando mucho. Hay muchas personas que están muy felices y aplaudiendo el tema del superpeso, y pues aquí no es tanto por aplaudir si está bien o está mal, pues en un análisis fiscal, sobre todo en la parte de las empresas que se dedican a exportación. Somos un país exportador, tenemos varios sectores, por ejemplo el automotriz, que si el peso está más abajo de lo que técnicamente debería de ser, pues entonces estamos en problemas. Los ingresos públicos afectados por la caída de ingresos petroleros y por la recaudación del IVA, cae un poco ahí la recaudación. Sin embargo, si se fijan en el año, o sea, si vemos la tendencia, pues no va mal, o sea, empezamos por aquí de enero a agosto, o sea, vean cómo va una parte creciendo y pues se va manteniendo en un porcentaje alto. Es algo que hemos venido comentando ya desde hace varios meses de esta efectividad en la recaudación que se tienen. Las remesas superan los 62 mil millones de dólares en 12 meses, parte de lo que habíamos comentado de la gran cantidad de dólares que están entrando al país. Él dice aquí, mejora el Fondo Monetario Internacional expectativas del Producto Interno Bruto, pero prevé presión fiscal, otra vez el mismo tema que ya empieza a sonar, y dicen por ahí, Julio Rodolfo, que cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Y yo he escuchado en varios medios que empiezan a decir de la reforma fiscal y de la reforma fiscal y de la reforma fiscal. Y por otro lado, pues también he escuchado por ahí que las personas que están como aparentes candidatas a la presidencia dicen que no, pues que no es necesario, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, yo no sé si sea o no sea necesario, pero ahorita que veamos los números, pues vamos a ver que sí, vamos a necesitar sacar más dinero de algún lado. Pero bueno, ya lo veremos ahí en su detalle. Avanza, dice, la emisión de facturas electrónicas con complementos de carta aporte, también lo hemos mencionado mucho. Hemos mencionado la importancia y la pertinencia de tener esta herramienta carta aporte, pero pues también hemos mencionado lo complicado que es por el esquema empresarial del país. Hemos hablado de hombres camión, hemos hablado de personas que escasamente están dadas de alta, y bueno, tener una carta aporte y estar generando prácticamente en tiempo real, sobre todo si tienes varias paradas para dejar la mercancía, pues se puede convertir en un infierno de gestión en la parte de esta carta aporte, ¿no? De nearshoring hemos hablado sobre todo por el impacto fiscal que tiene, y pues también se ha hablado mucho de los cuellos del nearshoring, el personal, se ha hablado de la falta de espacios que hay para poder colocar estas empresas que están llegando. Hay mucha emoción porque llegan muchas empresas, y luego también hay mucha desemoción, como el anuncio que por ahí anda rondando de que Tesla siempre no se va a quedar en el país, pero bueno, a final de cuentas es un esquema que hay que aprovecharlo, pero pues para aprovecharlo necesitamos pues que haya donde se pongan las empresas, necesitamos que haya gente que pueda trabajar en las empresas y que quiera trabajar en las empresas, y pues a mi juicio, lo más importante, bueno, ni siquiera es a mi juicio, es con las encuestas que se han hecho, que haya seguridad en la inversión que están haciendo, tanto seguridad por el lado del Estado de Derecho, como seguridad
en cuanto a la parte de los delitos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, creo que puede ser una oportunidad muy interesante para el país, pero creo que también es importante que nos quede claro cuáles son las implicaciones que tenemos con esto. Y pues bueno, por ahí, antes de arrancar, no sé si tengan por ahí algún comentario. Yo creo, Ricardo y Julio, yo creo que este último tema que pones del nearshoring, a mí las partes que más me llaman la atención es lo que en su momento comentamos, Ricardo. Todo tiene un tiempo, ¿sí? Ahorita es el boom. Aprovechen quien tenga la oportunidad de poder hacer negocio ahorita, porque tarde o temprano este negocio va a terminar, ¿sí? Vamos a dejar ser, en cuanto China tome alguna decisión y empiece a establecer relaciones comerciales más amigables, automáticamente, pues bueno, México volverá a tomar una posición o cambiará la situación. Pero el punto es, muchos hablan, Julio, de 10 años, ¿no? De 10 años le dan a este nearshoring como una alternativa de negocio sumamente rentable. Esperemos que sea lo más que pueda, porque pues al final de cuentas, geopolíticamente estamos perfectamente posicionados. Entonces, pues creo que esa parte es la que yo rescataría. Ahorita está, si está, hay que abrigarla, como tú dices, desarrollar temas de seguridad, esa capacitación del personal, ¿sí? Para efectos de que, pues de que en realidad nos volvamos en una entidad, en un estado competitivo en relación con otros países. Mira, yo recuerdo cuando entramos al problema del libre comercio con Estados Unidos, el Telecan, y esto está muy parecido. El tema inicial es solamente los que están inicialmente preparados pueden aprovechar esta ventaja. Los que no estamos preparados tenemos que ir con la calma de decir esto es de largo aliento y tarde que temprano te vas embarcando en todo esto, en estos temas. Es decir, vamos, para hacer simple el ejemplo, no teníamos casi nunca que tuviéramos gente que hablara inglés en un grado importante en la época en que empezó el Telecan. Hoy ya es prácticamente, vamos a decir, imposible que tú como papá no hayas visto que tu hijo desde que empezó la primaria o el kinder esté aprendiendo inglés porque ya entendiste que este es un tema que pues, le va a estorbar en su vida personal y económica, ¿no? Esto le va a pasar igual y las empresas vamos a aprender a competir. Ahora, a mí no me preocupa tanto que China quiera ser amigable. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es hasta dónde Estados Unidos y Europa van a estar dispuestos a ser amigos de un imperio tan fuerte como son los chinos. O sea, China toda su vida ha sido imperial, no hay soluciones aparte de la historia, es un país acostumbrado a una forma muy vertical del mando y el mundo occidental no es muy dado a eso. Entonces, yo creo que eso nosotros tenemos que aprovecharlo. Ahora, yo creo que dos cosas que sí están muy fuertemente bien entendidas por este gobierno es el primero, el asunto del famoso tren que va de, vamos a llamarle, en la zona del Istmo de Tehuantepec, que ahorita que hemos estado teniendo problemas ya ecológicos y en donde ya Panamá empieza a tener graves problemas para poder pasar los barcos de un lado al otro por la escasez de agua dulce. Entonces nos debe llevar a nosotros que el final de la historia pudiera ser mucho más amplio del que estamos planteando ahorita. Ahorita estamos planteando una relocalización nada más de empresas, que no es tema menor, pero si de al rato estaríamos hablando a lo mejor de un segundo canal, aprovechando que ya estamos dispuestos a negociar el tramo del Istmo de Tehuantepec, que desde la época de Porfirio Díaz hemos estado discutiendo cómo caramba resolvemos el problema y que Juárez ya lo había resuelto y que que los gringos se echaron para atrás en aquel momento, pero que hoy pudiera ser no un problema, llamémosle bilateral, sino pudiera ser multilateral debido a los problemas que tiene Panamá, ¿no? Y que es el único lugar por el que pasan los barcos del Pacífico al Atlántico sin problemas. Entonces yo creo que eso nos debe ayudar. Y los mexicanos, que tenemos que entender es que finalmente, pues, la zona sureste, este famoso, llamémosle en este momento tren y después posible canal, podría detonar en el cambio que siempre hemos tenido de que siempre el norte es el que ha aprovechado las relaciones con Estados Unidos. Y yo creo que vamos a terminar nosotros teniendo que el sureste se va a volver fundamental
en este tránsito. El nearshoring nos va a ayudar mucho en esto, pero tendremos que estar preparados. Y la energía, pues es otro de los temas a discutir seriamente, pero el personal es el más del más largo plazo. Entonces, me parece que efectivamente, antes de 10 años, ahorita estamos en que están comprando terrenos para hacer naves. Eso es lo que sí tenemos, pero lo que no tenemos es todavía plantas armadas que digas ya tienes a la gente trabajando, ¿no? Esas solamente lo estamos consiguiendo en el norte, porque ahí sí, la gente que ya está allá está preparada para trabajar en empresas que se dedican a la exportación y tienen unos niveles de educación que le permite fácilmente pasar de una empresa A a una empresa B. Esperemos que lo sepamos aprovechar y que podamos mejorar las condiciones de pobreza, llevarlas a un nivel de clase media en corto plazo, en esos 10, 15 años, y después estabilizarnos, como nos pasó con el TEMEC, ¿no? O sea, ahí es donde nos tenemos que parar. Pero bueno, sí es interesante esa parte de la histórica. Adelante, perdón, no sé si quieren que correcto, no, pues vamos con... con, si me permiten, déjenme ver rápidamente, así como, ahora sí que nada más como entrada, estos temas generales, y ahorita nos vamos con tu presentación, Rodolfo, que está muy bien estructurada y muy bien delineada, ¿no? Entonces, algunos temas generales, no me voy a detener en discutirlos mucho, pero nada más como para tener un poquito el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que viene en esta iniciativa? Bueno, aquí dice, el gasto neto total asciende a 9.066.000 millones de pesos. La verdad es que de repente cuando escuchamos estas cifras, a la mayoría de nosotros, pues es como si nos dijeran helado de vainilla, de melón o de fresa. No alcanzas a dimensionar de qué están hablando. Lo que sí hay que tener en cuenta es que dice que significa un incremento de 4.3% real, es decir, de 100 pesos que se estaban gastando, que nos estábamos gastando como país el año pasado, esperamos el próximo año gastar 104.3 pesos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que otra vez estamos en un programa fiscal, de algún lado tiene que salir ese dinero, ¿no? O sale de más impuestos, es igual, la contabilidad y la economía de un país, yo sé que me van a criticar los expertos, pero es igual que tu contabilidad personal. Si tú te gastas más de lo que tienes, ese gasto adicional pues, tiene que salir de algún lado, o sale de tu sueldo o pides prestado dinero. O sea, tan fácil como eso, ¿no? Y el sueldo del país son los impuestos que pagamos nosotros, aunque hay muchos que dicen que es dinero de los mismos funcionarios o políticos, no es cierto. Todos y cada uno de los pesos que se reparten salen de nuestros impuestos, directo o indirectamente. Primer punto. Y si no me alcanza con los impuestos que cobro, pues entonces tengo que pedir prestado. Y ahí es donde viene el siguiente punto. El incremento de ingresos derivado de financiamiento, es decir, pues no nos alcanza, o sea, al país no le va a alcanzar para gastarse todo lo que se quiere gastar, entonces pues tiene que pedir dinero, ¿no? Ese tema de que no nos hemos endeudado y que no es cierto, pues no es, digo, no quiero contradecir a nadie, pero nada más es cosa de ver las cifras de Banco de México, las publicaciones oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ahí viene si te endeudaste, si no te endeudaste y cuánto te endeudaste. Y dice aquí, el incremento de ingresos derivado de financiamiento, o sea, del dinero que pedimos, es del 41% en términos reales, y esto representa casi el 20% de los ingresos del presupuesto. El gasto en pensiones ascenderá a 1.5 billones de pesos, sumando el monto del programa de pensión universal de personas adultas, y es un 22% del gasto total, ¿no? 22% del gasto total. El costo financiero de la deuda, pues pido dinero, pues si pido tengo que pagar intereses, ¿no? Dice, estimada para el 2024 es de 1.3 billones de pesos, un incremento del 11% respecto al año previo. Yo no sé exactamente qué porcentaje del dinero que recaudamos se vaya a lo que le dicen servicio de la deuda, o sea, pagar los intereses, pero de ese monto, pues nos va a costar un 11.8% más. Entonces, y bueno, en cuanto a los proyectos de inversión prioritarios del sexenio, estos suman 227.667 millones de pesos, de los cuales 120.000 millones de pesos serán destinados al Tren Maya.
Estos son como que los highlights que se hicieron. Coparmex publicó y lo quise traer a colación, pues un punto dice, de seguridad se aumentó un 2%, o sea, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana solo tiene un 2% de incremento en su presupuesto, siendo que estamos incrementando, o pidiendo, porque todavía no es un hecho, incrementar casi un 5%. Entonces, de manera proporcional, pues va a tener menos dinero. La parte de la educación, pues igual, solo entre el 1 y el 2.9% para el sector educativo, que también proporcionalmente pues, va a tener menos. La parte de los programas sociales, la parte de inversión pública, pues mucho centralizado en unos cuantos proyectos. Básicamente lo hemos comentado, la IFA, y pagar la cancelación del otro aeropuerto que de repente se esconde, pero al final de cuentas ahí se está yendo gran parte del dinero. El Tren Maya y la refinería, ¿no? Y en la parte de salud, pues hay un incremento del 5.5%, ahí sí, está un poquitito arriba de lo que se tenía, pero pues finalmente ahí está el esquema. Y bueno, pues básicamente eso es todo por el lado de, pues como que de la pura entrada, ¿no? Y ahora sí, Rodolfo, vámonos de manera estructurada con tu presentación para ver este tema. Probablemente es importante, Rodolfo, corrígeme si estoy mal, esto es algo que apenas se está proponiendo para que no sea aprobado. Sin embargo, pues dos cosas. Una, todo el mundo ya lo está tomando como si se hubiera aprobado, y por otro lado me parece que pues no le encuentro cómo no se aprobara. No sé qué tanto realmente le vayan a mover para bien o para mal, pero pues bueno, ahí está el esquema. Y pues adelante, coctelfiscal.com está la página donde pueden ver todo lo que vamos haciendo. Con mucho gusto por ahí podemos estar viéndolo. Y ahora sí, Rodolfo, adelante. Perfecto, pues corre y se va. Fíjate, para ponernos en contexto, Ricardo, esta es la parte que muchas veces a nuestros amigos cocteleros nos va a pasar, y les comparto que nos va a pasar porque incluso a mí me pasa, ¿no? Que empieza a tomar decisiones con un paquete económico. Hay precriterios y hay criterios económicos que nos empiezan a dar la pauta, pero no es lo definitivo, ¿sí? Esto que nos puede ayudar para hacer una reflexión, y generalmente ustedes van a ver este tipo de documentos, lo que nos dan son estadísticas, son números, ¿sí? Y la usanza era que en estos paquetes económicos, no me dejarás mentir, Julio, es donde venían las reformas fiscales, las propuestas de reforma, es decir, la tendencia hacia dónde iba el próximo ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Pues bueno, se nos muestran unas cifras, ¿sí? Y ahí, de parte de ahí salen muchos artículos que hemos visto en la prensa que decimos, híjole, ¿será o no será, no, Julio? Que nos empiezan a tomar momentos delicados. Adelante. Yo creo que el tema básico en la reforma fiscal, o sea, yo creo que tenemos dos temas en la discusión siempre. El presupuesto parte siempre de que tú primero presupuestas el ingreso para poderte gastar el dinero. Eso es lo primero que tenemos que entender. O sea, tú no puedes primero decir me voy a gastar 100 pesos y luego veo de dónde saco la lana. Es al revés, primero veo cuánto puedo sacar y luego veo cuánto puedo gastar. La discusión hoy no está tanto del lado del ingreso en sí, in per se, sino está del lado del gasto, porque no ha habido propuestas de reforma fiscal, lo cual, en términos generales, los que nos dedicamos a fiscal, decimos, gracias a Dios, no tengo que aprender nada el día 1 de enero de una nueva regla, que sepa Dios cómo se va a implementar y cómo va a trabajar, ¿no? Ahora sí nos vamos a comer las 12 uvas tranquilo, Julio. Tranquilo, por lo menos no tenemos que estudiar para que el día 1 nos estén preguntando qué pasó y cómo se resuelve el problema que ya se generó a partir de una reforma. Aquellos que somos más viejos, que somos de los años 70 y 80, recordamos que exactamente el 31 de diciembre de cada año nos enterábamos que había habido un diario oficial que nadie habíamos conseguido y que el día 1 de enero nos decía que ya había habido una reforma fiscal. Después ya pasamos a los años 90 y 2000 y bueno, por lo menos nos los daban 15 días antes. Y ahora por lo menos ya sabemos desde ahorita cuál es la propuesta del gobierno. En este momento, este sexenio se le ha pasado al gobierno no haciendo propuestas el Ejecutivo. Y al no hacerlas, dada la cuestión política en el país,
En México no se estila que las propuestas económicas para hacer reforma fiscal las hagan los diputados, los senadores o cualquier otro ente, ¿no? Que tenga facultades como la Suprema Corte de Justicia de poder presentar propuestas de reforma. Entonces, en ese sentido, pues nos da entre comillas, tranquilidad de que la regla que conozco de ayer va a estar vigente mañana. Eso ya ayuda a decir, bueno, sentido de estabilidad lo tengo. Obviamente lo que te debe de recordar, pues es el equivalente, como bien decía Ricardo, al equivalente al salario. Los que venimos desde las épocas inflacionarias en donde todo el tiempo te aumentaban el sueldo, pero nunca entendías cómo estaba el rollo, que al final perdías una lana en el camino. Pues estos últimos años hemos tenido una estabilidad de salarios que ya uno mismo también ya llegas a la oficina y dices, bueno, pues voy a seguir ganando 10,000 pesos, pero pues con eso sobrevivo. Chueco, bueno o malo, ahí la llevo. Y ya los trabajadores y nosotros tampoco estamos en la idea de que mañana me tienen que aumentar para poder medio mantener el gasto. Eso es lo que hace el gobierno. En este momento, efectivamente, el gobierno se ha vuelto muy, vamos a llamarle, ha sido un cobrador eficiente y por eso ha aumentado la recaudación. Y ya ha modificado un poco los criterios en términos no de la ley, sino de la aplicación de la ley, en donde, bueno, pues antiguamente teníamos unos temas en donde siempre íbamos a los tribunales, discutíamos y ahí le hacíamos cansada a ver cuándo se cansaba el gobierno de querernos cobrar. Hoy la actitud del Estado en la parte administrativa, tú lo sabes más que nadie, es si no te pones de acuerdo conmigo en, nos llamémosle 6 meses, pues compañero, pues te hago lo que le acabo de hacer a Gloria Trevi, ¿no? Okay. Te fijo una orden de aprehensión y te digo, chaparrito, pues quieres discutir conmigo si estoy haciendo bien la auditoría o lo estoy haciendo mal, sale, te vas al bote y cuando tú estés allá adentro platicamos y a lo mejor me ganas, pero de entrada ya estás allá adentro, ¿no? Y pues eso, obviamente, cuando estás hablando ya de las empresas, pues lo que ha hecho es que las empresas, una vez que analizas los pros y los contras, por lo que han llegado es a lo mejor a lo que técnicamente no es correcto, en términos de decir, a lo mejor hay cosas que hizo mal la auditoría, pero también siendo irme a la cárcel y luego ganar la pelea para no pagar 3 pesos, pues hay poca gente, ¿no? Ahí tenemos al señor Salinas Pliego, que pues ahí la lleva, ¿no? Se ha pasado lo que resta del sexenio echando pleito, pero pues parece que ya llegó al nivel en donde ya ni la Suprema Corte de Justicia le quiere ayudar a seguir peloteando el pago hacia adelante. Entonces, eso es lo que ha habido, una recaudación, pero efectivamente, hoy nosotros ya en los últimos 6 años no hemos tenido una reforma fiscal en este presupuesto que presenta el Ejecutivo y en consecuencia, pues estamos con que las reglas siguen siendo las vigentes, con todos los defectos y con todas las virtudes que tienen las reglas que hoy conocemos, tanto en materia de renta como de IVA, como de IEPS, como de todos los demás impuestos, ¿no? Entonces eso, en términos de los profesionales, nos mata un poco, pues porque, vamos a llamarle un evento como este, ya habríamos platicado como de 10 cosas de reforma y ahorita decimos, bueno, ¿y de qué les platico? Les platico de los presupuestos, pero no de la reforma porque no existe. Adelante. Incluso, Julio, y bueno, esta parte me encantó porque nos hiciste un viaje por el tiempo de cómo iba esta reforma legislativa, cómo antes nos agarraba el país con los dedos en la puerta, porque estamos el mero día, ¿no? Aprobando, ¿no? Incluso creo que, si mal no recuerdo, hubo un ejercicio donde se empezó a cuestionar de qué pasa si no la aprueban, ¿no? Arrancamos el ejercicio y no tenemos un presupuesto, una ley de ingresos, ¿no? Entonces, ahorita evidentemente ya tenemos bastante tiempo, pero aquí la parte importante para poder analizar un tema de reformas fiscales, ¿sí? Les voy a explicar cuál es el tipo, cómo es que Julio llega a estas conclusiones tan sencillo y lo hace ver tan dinámico. Les voy a explicar cómo. Vamos a ver la presentación, por favor, Ricardo. ¿Sí? Y les voy a explicar cómo se lleva a cabo reformas fiscales. Pasamos a la siguiente, por favor, 2024. Y les voy a dar el paso a paso. Primero que tenemos que tomar en consideración que el 8 de septiembre del 2023, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envió al Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico. Esta primera fecha es importante. Ustedes cada año agéndenlo, ¿sí? Que en el mes de septiembre, en los primeros días, vayan revisando a ver qué es lo que... Ahorita les voy a pasar la página para que tomen
nota donde lo van a poder consultar. Ya afortunadamente tenemos un lugar donde podemos concentrar, porque muchas veces, como lo platicaba Julio, andábamos rebotando a ver dónde lo publicaron, ¿no? En el diario oficial de la Federación ya salió y no te enteraste, ¿no? Y surgían, como dice Julio, esos cursos, esos seminarios grandísimos. Evidentemente, esta parte que queremos compartir, amigos cocteleros, donde el énfasis radica que la recaudación está siendo buena, lo hemos visto, lo hemos estudiado bastantes en varias ocasiones, en los informes de gestión tributario, son sumamente rentables, son sumamente eficientes. Y lo que yo les había platicado, Ricardo, 2024 espera las revisiones denominadas traje a la medida. Es decir, diseñada exclusivamente para ti esta revisión, ni siquiera para tu sector, ni siquiera para tu estado, ni siquiera para tu ejercicio, es para ti exclusivamente persona moral, calzado X, SASB, o la que tú, pero va un traje a la medida. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero, amigos cocteleros? En el mes de septiembre, octubre, ya vamos a estar monitoreando esta parte. Vamos a entrar a esta página, vean, se llama finanzaspublicas.hacienda.gov.mx. La repito, www.finanzaspublicas.hacienda.gov.mx. Y te va a salir esta pestaña que tienes en pantalla, en el cual está la opción de paquete económico y presupuesto. Justamente en esta pestaña vas a encontrar un conglomerado, ¿sí?, de todo lo que son los presupuestos, paquetes económicos por ejercicio. Antes no lo teníamos, antes era un poquito más complicado porque tenías que andar buscando. Ahorita ya tienes esta plataforma, el internet, digo, es una bendición para todos y nos da este acceso a esta información. Entonces lo que haces es, le das clic ahí donde dice paquete económico y presupuesto. Vamos hacia adelante, por favor, Ricardo. Y nos va a arrojar lo que es la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla, la siguiente diapositiva, por favor. Exacto, ahí la tenemos. Ahí tenemos. Vemos, si fijan, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y vamos a ver que tenemos ahí lo que son los criterios generales de políticas económicas. En ese PDF que tienes ahí, ahí vas a encontrar el paquete económico. Incluso aquí vas a poder ver que vas a tener la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. Ojo, la iniciativa, es decir, con la que arranca, ¿vale? Con la propuesta, lo que se pretende. No es la versión definitiva, no es la Ley de Ingresos de la Federación, es una iniciativa. Evidentemente todavía falta que sea aprobada por el Congreso de la Unión. Posteriormente vas a tener lo que es el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación. Es el proyecto, ¿sí? No es el definitivo, es lo que se propone. Entonces, a través de lo que te quiero compartir, amigo coctelero, es exactamente que en este portal tú vas a poder encontrar lo que es las reformas fiscales de cada uno de los ejercicios. Cerrándonos al 2024, Julio, a nuestro favor, danos una pequeña introducción. No traemos grandes cambios, sin embargo, algo que me encantó, Julio, que nos compartiste es, a ver, primero tengo que ver de dónde sale el dinero, luego tengo que ver cómo me lo gasto. Y aquí la parte interesante es de dónde sale el dinero. Ricardo ya nos dio unas fichas, unas cifras que me encantaron y que se me hizo bastante interesante, Ricardo. El tema de las pensiones, ya lo hemos platicado, nos está empezando a pesar. Ya se está empezando a convertir en ese costalito de piedras que al principio los primeros 100 kilómetros lo cargabas y no te costaba, pero ya cuando llegas al 110 dices, caray, como que ya siento que pesa, ¿no? Y no le hemos dado como país una atención para ver, pues bueno, cómo se va a seguir solventando. Digo, al final del camino siguen creciendo los programas sociales, siguen creciendo el tema de las pensiones, ¿sí? Y sin embargo, pues ¿de dónde está saliendo? Ahorita reitero, lo vinculamos, ¿no, Julio, Ricardo? Tenemos el nearshoring que va a generar una explosión, ¿no? México ha corrido, no con suerte, sino que ahora sí que las estrellas se han organizado y hemos estado en la posición correcta, en el momento correcto, y nuestra economía, pues de alguna forma ha ido creciendo y no nos ha ido tan mal como lo esperábamos, ¿sí? Sin embargo, pues no podemos apostar a eso, ¿no, Ricardo? No podemos apostar el destino de las finanzas de nuestro país a esos puntos específicos. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues cuando le das clic ahí donde les puse la flechita, donde son los criterios, te va a arrojar este documento en PDF. Se llama Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2024. ¿Qué es lo que me quiere decir este documento? Me va a dar los ejes rectores para el ejercicio 2024. Es por eso que aquí nosotros generalmente encontramos estas reformas fiscales. Evidentemente, todavía traemos un proceso legislativo por delante, pero aquí generalmente se define, si ustedes recordarán, en el 2023
nos establecía los modelos que se iban a implementar para la fiscalización, el tema del beneficiario controlador, el tema del reciclo, ¿sí? Y todas estas reformas fiscales nos daban ahí las pautas, el tema de la reforma laboral en materia de subcontratación, el seguimiento de esa parte, nos daban esas pautas. Entonces, en este documento, cuando tú lo lees, vas a encontrar el análisis previo, es decir, 2023, el análisis 2024, la proyección 2025-2029, y te va a dar estas cifras que vas a decir, bueno, ahora entiendo por qué se publicó así la ley de ingresos de la federación, por qué se publicó así el presupuesto de ingresos de la federación, te va a dar ese norte. Entonces, la invitación es, primero, ya saben, amigos cocteleros, primero tienes que leer los precriterios. Los precriterios yo sugiero generalmente, igual en septiembre, no le dediques mucho tiempo. El que más me interesa que tengas conocimiento es este que se llama criterios generales, ¿sí? Donde ya en realidad traes lo que es la antesala de esta reforma fiscal, ¿sí? Que en este caso, reiteramos, no hay como tal, incluso hay por ahí artículos que hacen alusión en que inclusive ni modificación de la resolución miscelánea fiscal, vamos solamente a tener la misma, repetida 2024. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Una antes? Perfecto. Aquí te pongo el índice para que veas cómo va haciendo el análisis en este caso, en este paquete económico. Lo que vamos a detectar, fíjate, dice panorama general 2023. Reitero, analiza 2023, cómo se está comportando. Luego te viene paquete económico 2024. Si quieres ser un poquito más eficiente, léete el título número 3. Si quieres ser más profundo, la sugerencia es leerlos todos. Luego el título número 4 dice ejes de política económica en el mediano plazo, es decir, lo que tenemos que ejecutar a la brevedad 2025-2029. Posteriormente a lo que son los anexos, ¿sí? Va a ser muchas cifras, va a ser muchas estadísticas. Mi sugerencia es para que un bote pronto, a lo mejor para una opinión inmediata, leas este paquete económico 2024, el título 3. Pasamos a lo siguiente, por favor. Y vean aquí es la parte interesante. No sé, ahí a lo mejor sí me gustaría que nos apoyaras con tu punto de vista, Ricardo y Julio, ¿sí? Dice, en este contexto se prevé que en el 2023 y 2024 la economía mexicana alcance un crecimiento real anual en rango de entre 2.5 y 3.5. Ojo, hago la pausa, un crecimiento en el 2024 del 3.5, ¿sí? ¿Cómo lo ves, Ricardo? ¿Alcanzable o no alcanzable? Pues mira, sin hacer un análisis muy profundo, las exportaciones nos está pegando por el tipo de cambio. Entonces, todos pensábamos, y de hecho aquí lo dijimos, que en el último trimestre, bueno, en el último cuatrimestre del año, el dólar se empezaría a emparejar. Pues nada más no se empareja, salvo las últimas turbulencias por ahí que tuvo, pero pues nada más el dólar no se empareja, lo cual pues hace que los exportadores estén recibiendo menos pesos, y eso hace que pues reciba menos de IVA de manera natural de las exportaciones. La economía sí se está recuperando. Yo no estoy seguro si alcance a dar este brinco del 2.5 a 3.5 como para brincar a que también de manera lineal se aumenten los ingresos. Tenemos buena perspectiva de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que pronostican que vamos a crecer bien, pero pues yo lo siento aventurado, ¿no? Sobre todo que, pues como comentábamos, Julio, el presupuesto de gastos siempre se cumple. O sea, tú dices, me voy a gastar esto, eso siempre te lo gastas y a veces hasta más, y en los ingresos siempre te estás dando de topes porque pues todo lo que querías vender, pues no lo vendes, y aquí en una de esas pues también es a lo mejor todo lo que querías facturar no lo facturas, ¿no? Yo creo que aquí el tema relevante es primero la expectativa del gobierno. Pues en la imaginaria siempre todos los que hemos trabajado números sabemos que lo primero que nadie tenemos la bolita de mágica para decir qué es lo que va a pasar, pero pues siempre necesitas una guía que te permite decir cómo lo ven los que le saben a los números, ¿no? En el caso de las empresas, en las mini empresas, lo primero que te preguntan es cómo se ve el 23 o el 24, y si tú lo volteas a ver en términos de las empresas, por lo menos que vas a hacer es vender lo mismo que estabas vendiendo el año pasado. Esa es la primera expectativa a la que te quieres enfrentar, y ya después si agarras y dices, el gobierno está pensando que vamos a entrar en un 2.5 y un 3.5, pues entras como siempre. Si eres un tipo muy conservador,
pues te quedas en el 2.5 o abajo del 2.5, ¿no? Diciendo, mis ventas no van a crecer arriba del 2%, ¿no? Si eres muy aventurado, tienes proyectos de expansión, pues te puedes ir hasta el 3.5. Eso lo que te va a empezar a indicar es, si estimas tener más ingresos, pues obviamente también vas a tener más gastos, porque aquellos que le sabemos un poco a los números, decimos, oye, compañero, usted para vender, para hacer simple el ejemplo, un coche nuevo, otro coche, pues usted tiene costos para hacer el coche, porque pues la armadora no va de la nada a sacar el coche, entonces hay que pagar costos. Entonces, como siempre, esto es una estimación, hay multitud de factores que pueden llevar a que no funcione, pero también tenemos que entender que es muy interesante que en un fin de sexenio, en lugar de estar discutiendo que estamos agarrados con los alfileres, estamos pensando en crecer más que en todo el sexenio, en términos anuales. Cosa muy interesante en términos de cómo veníamos acostumbrados, los que tenemos muchos años, en que siempre el último año traíamos el temor de esto se va a desbaratar, aquí es donde se va a complicar enormemente el manejo por parte del gobierno en el manejo de los números. Y bueno, ahorita los números están dando una estabilidad y una perspectiva muy interesante si además nos vemos en relación a otros países. Eso también hay que entenderlo, el contexto de otros países que hicieron otras cosas y que hoy, si nosotros nos estamos quejando del servicio de la deuda, pues yo nada más les quiero decir que volteen a ver España y volteen a ver Argentina y volteen a ver Chile y de pronto dices, compañero, tienen verdaderos problemas muy serios de servicio de la deuda porque se endeudaron en forma importante y pues lo que todo el mundo pensamos, oye, es que si nos apoyan, la gente piensa que es a fondo perdido y pues no, al final de la historia hay que pagar las cuentas, ¿no? Y ahorita esos países están empezando a pagar las cuentas de esas deudas que pidieron que se hicieran para sacar adelante la bronca de este asunto y a nosotros nos costó muchísimo, muchos se perdieron las empresas, muchos perdimos negocios, muchos perdimos capacidad de ingreso, pero parece ser que finalmente el rebote nuestro está siendo más estable que el de otros países. No es ni mejor ni peor, pero está bastante estable y eso es bueno saber que... Estás tocando un punto bastante interesante, Julio, porque fíjate que, como dices, ¿no? Hay un trabajo desde antes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver el tema de cómo este crecimiento lo vemos con buena esperanza, pero con esa visión de atrás hacia adelante. Esta diapositiva, ya me voy al capítulo específico, reitera el punto que estamos analizando, el tema de los precriterios y cómo prevén un crecimiento económico del 3.5 2024. Estas cifras llévenselas en la cabeza, amigos cocteleros, porque entonces quiere decir que nuestras expectativas, como dice Julio, de que vamos a crecer, evidentemente haciendo un análisis de las economías mundiales, pues vemos que no a todos nos está yendo de la misma manera y que muy probablemente el día de mañana quienes en realidad van a requerir una reforma fiscal contundente, porque van a ver de dónde sacar dinero, van a ser esos países, esas economías donde está siendo complicado o no hay estas expectativas de crecimiento. Pasamos a la siguiente, por favor. Oye, aprovecho para ahí compartir una pregunta de Eduardo. Dice, en la justificación prevén crecimiento hasta de 3.5, pero antes vimos que los gastos para 2024 están creciendo en un 4.3, no checa. Justo, creo que es un excelente comentario, Eduardo, y justo en el punto, Rodolfo, de lo que decíamos, pues si tú crees que vas a crecer un 3.5 en ingresos, pero un 4.3 en gasto, pues la diferencia la pides prestada, ¿no? Y ahí es donde viene el renglón que seguramente acabaremos viendo. Vamos con la siguiente. Exacto, vamos a pasar a la siguiente. Es una observación bastante interesante. Y aquí la parte que les quiero compartir es bueno, principalmente, aquí les pongo el tema de los ingresos petroleros. Ricardo, el tema del petróleo es un tema muy delicado. 2024, empresas, de una vez se los decimos, no leemos la bolita mágica. Ya está claro, Julio, Ricardo, ya lo dijimos, ya lo estamos viendo aquí en cifras. Vienen en este paquete económico, vean la baja del costo del petróleo, ¿sí? Dice, considerando un escenario conservador, en la ley de ingresos de la Federación 2024 se estiman menores ingresos petroleros por 133,000 millones de pesos respecto al estimado del cierre 2023.
vamos para abajo, principalmente para el efecto del menor precio del petróleo para el 2024, que se estima 15.4% menos del precio esperado del cierre del 2023. El costo por barril baja, Ricardo, ¿sí? Sin embargo, el impacto del precio será compensado parcialmente por el aumento del 1.4 de la plataforma de producción de hidrocarburos para el 2024 respecto al cierre del presente año. Vamos a pasar a la siguiente, donde creo que es donde viene una tablita. Exactamente. Esta tablita, que es lo que a mí me genera mucha inquietud, Julio, y a lo mejor sí que me aportaras tu opinión, porque fíjate los factores que traemos. Un crecimiento 2024 de 3.5, ya lo platicamos. Un tipo de cambio al final promedio, al final del 2024 de 17.1 pesos, ¿sabes? O sea, no lo vamos a subir. El tema que planteaba Ricardo es una realidad. El tema de lo que es el nearshoring va vinculado con lo que es pues, nuestro vecino, nuestro país vecino, que es el Estados Unidos y que es el dólar, ¿no? Entonces, bien, veamos ahorita el tema de remesas, que también es el que está despuntando mucho. Sin embargo, bueno, pues el mexicano en realidad está recibiendo menos pesos por los dólares que está haciendo el tipo de cambio por 17.1. O sea, a lo que voy es, nuevamente lo que platicamos en el inicio, Ricardo, el famoso superpeso, pues a lo mejor si lo ves de forma aislada e individual para una economía muy personal, a lo mejor dices, wow, qué bien, ¿no? Voy a ganar. Pero si lo ves bajo un esquema macroeconómico o como país, no nos conviene tanto porque tenemos a nuestro vecino y somos un país altamente exportador. Entonces, hay que tomar en consideración esos factores. Y finalmente, el petróleo, Julio, para darte el uso de la voz, a 56.7, de 67 a 56.7. ¿Cómo ves? Ok, yo creo que aquí hay 3 temas que tenemos que bajarle un poco al estrés. El primero es el petróleo. Eso de que bajamos a 57.7, eso los que sabemos de presupuesto, sabemos lo que estás haciendo cuando haces presupuesto es en dónde te dejas margen que sabes que te va a ir para arriba. Y esto es simplemente poniendo llamémosle piso al precio del petróleo. Tú dices, estoy haciendo mi presupuesto con un precio de barril de 56.70. Hoy, nada más para que tengan idea, hoy debe estar a 88 y cachito el precio del petróleo, más o menos. Eso significaría, en términos prácticos, que si hoy vendiéramos ese barril de petróleo, nos estarían sobrando más o menos, ¿sí? 24 pesos. O sea, ¿qué está haciendo la Secretaría de Hacienda? Pues está yendo al suelo para que cuando vengan los 24 pesos de diferencia, imaginemos el promedio, si vemos el que traen del 2023 terminó en 67. O sea, suponiendo sin considerar que el mercado internacional está hecho un cotorreo, vamos a suponer que nada más tomaras los 67 con los que cerró 23. Dices, maestro, ahí ya tiene el tipo 10 pesos por barril que está estimando de producción diaria. Eso significa que esos 10 pesos van a caer en tu bolsa, mano. Y que entonces el gobierno dice claramente, si caen, ya no le tengo que ir a pedir permiso a la Cámara de Diputados en qué me gasto el dinero. Porque aquí les está diciendo que nada más se va a gastar que les pide permiso para gastarse lo que viene de 56.70. Ese es un primer tema que hay que hablar. El segundo, obviamente, es que entonces vas y compras los seguros para que si el precio del petróleo se cae abajo de 56.70, las compañías nos paguen los diferenciales. Esto ya nos ha pasado en otras épocas y solamente hubo un brillante subsecretario de Ingresos que no nos aseguró y nos metió en un lío de presupuesto cuando de pronto se cayó el precio y no teníamos nosotros haber comprado las acciones en el mercado internacional y entonces de pronto se cae. Entonces aquí la ventaja es, esto lo que le está dando es indicaciones a la Secretaría de Hacienda de México, compra en el mercado internacional una garantía de que por lo menos vamos a recibir 56.70, que es lo que nos están autorizando a gastar. Entonces eso debe ser un tema que siempre debemos entender los que hacemos presupuesto, siempre castigas algún elemento porque si sale mejor, pues entonces traes ganancia. Una obra muy interesante de en qué te vas a gastar la lana, ¿no? Y si te vas a gastar 24 pesos como ahorita, pues agarras y dices,
multiplicado por 1.400.000 barriles, es un titipuchal de dinero que cuando te lo quieres imaginar, pues no te alcanza la imaginación. Lo que sí te alcanza es, me los puedo gastar. Y entonces, de hecho, cuando Julio, hablas de que estamos en una época electoral, estamos en un cierre de ejercicio, etcétera, pues 24 pesos por dólar de barril, 24 pesos por barril, chaparrito, es un chorro de lana que el gobierno va a poder de hecho, utilizar. Julio, hay un artículo Sí. que hacía alusión que era la reducción del costo más importante desde hace 30 años. Entonces, fíjate que me da mucho sentido si lo vemos de forma global, Ricardo, Julio, porque va con los ejes rectores de esta 4T, donde dices, bueno, me voy a ver conservador. Y a todos modos, ¿qué ventajas me da? Que si traigo sobrante arriba, al contrario, ¿no? Salgo ganador, ¿no? Como tú dices, 24 pesos me hacen mejor posicionamiento político, tanto nacional como internacional. Tengo lana para gastar. O sea, y en eso de gastar, nadie sabemos generar casi ingreso, pero gastar, eso creo que viene en el ADN de cada uno de nosotros, que en cuanto te dan dinero, así seas un bebé, vas y compras, no importa si te sirve o no te sirve, vas y compras, porque ya tienes la lana. Entonces, eso hay que tenerle ahí el cuidado. Ahora, en el tipo de cambio, tiene dos vertientes el tipo de cambio. Efectivamente, tiene el problema de la vertiente exportadora. Eso lo que hace es simplemente los exportadores están ganando menos. Eso es también algo que tenemos que entender. No es que estemos perdiendo dinero al exportar, nos dan menos pesos, pero sí, aquí el tema va a ser cuánto de la mezcla de tus costos es pagadero en pesos y cuánto de tu mezcla es pagadero en moneda extranjera. Si mucho de tu costo está pagado en pesos, efectivamente sí te pega fuerte el que tengas un tipo de cambio estable en ese sentido. Pero si tienes un componente extranjero fuerte, pues entonces te ayuda porque entonces tus costos siguen muy parejos y no tienes brincos por el diferencial de los tipos de cambio. O sea que aquí, tiene de las dos vertientes ese tema, pero es interesante pensar que el gobierno piensa que no vamos a llegar a los 20 pesos por dólar, que era nuestro presupuesto a mediados de este sexenio, en donde no le bajábamos al 20. Todo el mundo ya nos dábamos por bien servidos y había... ¿Sabes cuál es el punto que yo veo, Julio? El punto que yo veo, Julio, es, a ver, si nos planteas este tema del dólar, el cual se diagnostica a 2024 17.1 pesos. Yo lo veo a la par, Julio, con el tema del nearshoring. El nearshoring, apenas estamos arrancando esta etapa y 2024 va a ser una área de oportunidad de negocio fuerte para México. Tan es así como lo dice, ¿no? Estamos buscando ya naves industriales, estamos buscando gente que sepa trabajarlo y esa gente evidentemente va a recibir un pago en dólares que va a representar 17 pesos, donde a lo mejor bajo un esquema anterior o bajo lo que eran 20 pesos, ¿no? Así es. ¿Sí? Va a ganar menos, pero yo creo que de ganar, va a ganar. No creo que vayamos a perder dinero. Si vamos a ganar menos, eso sí es verdad. Ahí obviamente, pues es cada quien, dependiendo de cómo nos va en la feria, pues hablamos de ella, ¿no? Obviamente los que son importadores netos están fascinados porque pues, los costos no se les han elevado. Los que son exportadores netos, pues sí están sintiendo que las utilidades no son tan interesantes como lo eran antes. Pero bueno, ese es el equilibrio de un país, ¿no? Eso sería mis comentarios a esa parte de lo que acabas de plantear, en donde efectivamente, otra vez, esta información que antes era para los puros cuates, para los amigos de las cuates en la secretaría, hoy el público, como bien acabas de plantear, es un cuate que tiene internet, entra ahí y dice, yo puedo leer lo mismo que está leyendo Rodolfo, lo mismo que está leyendo Ricardo, lo mismo que los cuates que están haciendo, o sea, tienes acceso a información que antiguamente era reservada y que por eso pues mucha gente se aprovechaba porque eran los que tenían esos famosos criterios, tienes esas informaciones de cómo estaba pensando los planeadores del gobierno, que tienen mucha información que no todo el mundo tenemos acceso a ella y que dices, bueno, pues esto nos da luz hacia dónde están visualizando estos hombres que tienen acceso a muchísima información y que nos permite pues planear en nuestras empresas pequeñas y medianas, decir, por aquí cuando el jefe me pregunte, le digo, bueno, pues está pensando
que el tipo de cambio es este, está pensando que el barril de petróleo es este, que la inflación es esta. Bueno, pues ya con esos pequeños elementos, pues si te piden hacer un presupuesto a ti o te dicen, quieren los bancos un estado financiero pro forma por el año 24, pues ya tienes algún elemento genérico que te permite hacerlo y que dices, entre comillas, pues estoy siguiendo los lineamientos de política pública que hay en el país, ¿no? Eso es interesante en ese sentido, para aquellos que veníamos de donde la secrecía era todos los datos solamente para los cuates, que ahora sí, como decía Benito Juárez, ¿no? A los cuates, hay que darles, la intención de la ley. Y a los que no son los cuates, pues la ley. ¿No? La ley decía, los datos no son aplicables para todos los mortales, y pues todos los mortales nos quedamos de, fulanito, ¿cómo es que supo que tal cosa? Pues porque tenía un cuate dentro de Hacienda que le proporcionaba esta información y decía, mira, ve, esto es lo que estamos pensando hacer, ¿no? Hoy, mucha de esa información ya tenemos acceso. Obviamente todavía tenemos mucha gente que no tiene acceso a internet, porque otra vez, los que estamos en las ciudades nos parece que internet es así como respirar, ¿no? Tú vas allí o abres la llave y hay agua, pero el cuate que está en un pueblo, pues de pronto te dice, pues aquí ni hay internet, y ni tengo computadora, ni tengo idea de qué está pensando hacer el gobierno, ¿no? Pero bueno, finalmente ahí vamos avanzando, yo creo, en que la información pública sea pública, que nos permita a todos entender las cosas, tener las mismas bases de información, y a partir de ahí, pues tu toma de decisiones puede mejorarse sin tener que estar adivinando qué está haciendo el gobierno, ¿no? Eso sí es interesante en ese sentido. Perfecto, bueno. Pues aquí tenemos esta presentación. Muchas gracias, Julio. Nos das un paz. A mí en lo personal me das paz y tranquilidad, porque sí, yo cuando dije 56, dije, no, Ricardo, esto... Y estuve buscando un poquito de bibliografía y hablaban que la justificación del por qué esta modificación o este decremento en el precio radicaba principalmente en lo que era la electrificación y la movilidad, ¿sí? Estos carros eléctricos, estas nuevas tendencias, decían, bueno, pues esa es la justificación de por qué iba hacia abajo, algo que nosotros veíamos, pues que pensábamos que iba a tardar más en alcanzar esta tecnología, pero pues vemos que ya, ¿no? Ya hay muchos vehículos de tema eléctricos, ya hay muchos artículos o muchos aparatos que antes eran de combustible, ahora son de eléctricos, entonces, pues esa es la justificación que dan algunos autores. Pero bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Este recuadro, y solamente voy a tocar algunos puntos, son los riesgos a la baja y a la alza. A mí me gusta leerlo porque es lo que nos podría poner en riesgo la modificación en este presupuesto, o que no llegáramos a las cifras que tenemos que estamos hablando en este paquete económico, ¿no? Por ejemplo, uno en específico, ¿sí? Efectos más notorios del cambio climático en riesgos a la baja es el cuarto punto. Uno más notorio es el cambio climático, el fenómeno estacional, como el efecto El Niño, ¿no? Este cambio climático que platicaba Julio, que platicaba Ricardo y que les hemos platicado constantemente, ojo, las empresas ya tienen que velar por este aspecto. Tenemos que ver como país cómo protegerlo. ¿Por qué? Porque sí nos va a impactar. Y más, si vamos a tener más empresas instaladas en nuestro país, pues evidentemente esto nos puede impactar de alguna u otra manera nuestras estimaciones de ingresos y presupuesto de egresos. Vámonos al riesgos a la alza, ¿sí? Un funcionamiento más rápido de los proyectos de infraestructura en el sur del país que permitan aumentar el comercio y la diversificación de exportaciones. El desarrollo del sur, que la otra vez platicamos hace 2 cócteles y Santiago decía, bueno, pues es que es bueno, ¿no? También que el sur se empiece a desarrollar para generar este equilibrio, ¿no? Como país. Sí es bueno, pero pues también como lo reiteras, ¿no, Julio? ¿A costa de qué? De la sacrificio del Istmo de Tehuantepec, donde le estás metiendo todos los estímulos fiscales, pero te estás llevando la flora y la fauna de por medio, ¿o qué, no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, una vez que ya leíste este paquete económico y ya que tienes un norte sobre los ejes rectores, la sugerencia es, bueno, leer esta iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. Esta iniciativa ya es lo que te dice cantidades específicas, es lo que se va a proponer. Pasamos a la siguiente, por favor. Y así lo dice este documento PDF, vas a ver que así se denomina Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, para el 2024, le das una revisadita y vas a poder ver dónde se va a obtener ese ingreso, en qué rubros específicos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y finalmente, nada más para cerrar, yo creo que en la misma línea, ya lo dijo Julio, ¿sí?
reformas fiscales como tales no tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? La intención es en la ley de ingresos advertir un incremento del 3.5 real, es decir, se van a tener más ingresos. ¿De dónde van a surgir? Pues evidentemente del petróleo no va a ser, a excepción, y esperemos, confío mucho en tus palabras, Julio, que traemos ese margen de donde nos vimos muy conservadores y tenemos ese margen. Esperemos que así sea, pero si no es así, evidentemente, ¿de quiénes van a ser? Pues de los sujetos que ya estamos registrados, inscritos y estamos tributando, Ricardo, las empresas formales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que visualizar? Pues ponernos al día, ¿no? El primer peldaño clave de esta reforma, bueno, pues lo podemos tomar en consideración, ¿no, Julio? El tema del complemento carta aporte que no ha entrado, que en su momento se va a entrar, lo platicaste en las noticias, Ricardo, donde hace alusión a que ya van muchas personas en esa parte con ya haciendo este complemento, ¿sí? Entonces yo creo que lo que va a pasar es que la autoridad se va a empezar a focalizar en esas partes. Beneficiario controlador es un trámite que también nos va a abrir la pauta. Va a seguir el tema de lo que es la subcontratación especializada, un tema que también va a dejar mucho ingreso, ¿sí? Entonces yo creo que los ejes rectores, incluso para que lo tomen en consideración, en el paquete económico 2024, en el PDF que les mostré al principio, ustedes vean y coincidentemente transcriben todas las áreas o los modelos de análisis del 2023 en un recuadro, creo que es dentro de las primeras hojas. Entonces, lo que me quiere decir es eso, lo que platicas, Julio. Van a seguir tomando los mismos ejes rectores de la fiscalización para 2024, pero profesionalizándolos y haciéndolos más especializados. Y finalmente, Ricardo, Julio, ya más para cerrar el cóctel, a fechas importantes, 8 de septiembre, presentación del paquete económico, ya lo tenemos, 20 de octubre de 2023, aprobación de la ley de ingresos de la Federación, esperemos que no haya cambios y que haya una línea para no tener que ponernos a estudiar. 31 de octubre, aprobación de la ley de ingresos de la Federación, y 15 de noviembre, aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Y pues hasta aquí, Julio, Ricardo. Muy bien, hombre, Rodolfo, muchas gracias, Julio, muchas gracias. Estoy poniendo en nuestras redes un enlace para que nos califiquen, para que nos puedan evaluar este cóctel. Es algo que normalmente hacemos, hoy lo hacemos de manera diferente porque estamos en una plataforma diferente. Y pues bueno, ya prácticamente despidiéndonos del programa, no sé si haya algún comentario adicional, alguna reflexión última de lo que estamos viendo hoy. Yo creo que es simplemente aceptar que es estable y que, bueno, lo único que vamos a tener es que leer la ley de ingresos para ver si no hay un error, pero de lo demás, nada que ver con la parte fiscal. La parte fiscal se mantiene estable. Entonces, eso es bueno. Para todos aquellos que se dedican al fiscal y que nos escuchan, bueno, pues vas a seguir durmiendo tranquilo. La regla sigue siendo la que ya conoces, con todas las ventajas y las desventajas que eso implica, ¿no? Correcto, y es un punto importante el que tocas, Julio. Lo hemos comentado ya varias veces relacionado con esto. ¿Es bueno que no haya más impuestos? Pues sí, definitivamente es bueno que no haya más impuestos. Por otro lado, pensaríamos en este tema de el tener mayores ingresos por la fiscalización, me parece que también es bueno. El transgredir la ley y pasarse en una invasión de autoridades, me parece, de facultades, perdón, me parece que no es bueno, ¿no? Cuando los auditores interpretan las cosas a como se les acomoda y luego tienes que andarte peleando con algo que no tenías que haberte peleado, me parece que eso no es bueno. Y creo que seguimos con la gran deuda histórica, Julio, probablemente que se viene comentando desde hace, pues a lo mejor 30, 35 años, no sé si desde antes, porque yo no me da... No, tú eras joven. Pero la deuda histórica que seguimos teniendo es ampliar la base de contribuyentes, ¿no? Que se han hecho muchos intentos, a mi juicio muy personalísimo, muy ingenuos, de querer ampliar la base, ¿no? Ya pasaron los RIFs, los recicos, los repecos, y pues nada más no da por una razón muy sencilla. Ayer escuchaba
al presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex y le preguntaban por qué no ha funcionado y me dio una explicación, pues dio una explicación muy simple, muy directa. Decía, pues es que no ha funcionado porque dicen, es que el régimen simplificado de confianza es muy fácil. Sí, es muy fácil comparado con un régimen general de ley, pero es muy difícil comparado con alguien que no paga impuestos. Entonces, comparado con alguien que maneja todo en efectivo y cobra y paga y todo, ahora meterte a una plataforma, darte de alta, hacer una firma electrónica, que vayas ahí, que te pasen a tomarte las huellas digitales y que te saquen el iris, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con ese tema. Hay mil cosas que dicen ahí que es tema político y que es, pero para efectos prácticos, Rodolfo, Julio, pues necesitamos ampliar, a mi juicio, la base de contribución para que seamos menos, más bien que seamos más los que estamos cargando este carro del presupuesto del país. Sí, o sea, digo, volvemos al tema de siempre, ¿no? Entre que tienes un problema de cultura, de educación, donde no en todo mundo es hábil, y también donde se oculta mucha gente, ¿no? Porque de pronto encuentras que ese señor que te dice que es complicado darse de alta en Hacienda, de pronto encuentras que sabe cobrar y pagar por internet y tú le dices, maestro, si sabes cobrar y pagar por internet, no me digas que darte de alta en Hacienda es complicado, por Dios. Yo estoy de acuerdo que no es simple, pero tampoco es así como que vas a ir a la luna. Pero bueno, nos encanta decir que eso es complicado. Yo creo que el problema más importante es que no somos estables en esa parte. O sea, damos bandazos, por momento los queremos meter al régimen general, por momento les damos un plazo, por momento les damos un subsidio, en lugar de decir, mira, esta es la política y llegado el año cero, es cero, a partir de hoy todo el mundo está aquí y nos quedamos a ese problema, porque si no, cada vez que llegamos a los sexenios, empezamos de nuevo. O sea, lo vamos a ver ahorita que venga, ya sea Xochitl Gálvez o Sheinbaum, pues su secretario de Hacienda va a tener que negociar con estos hombres otra vez. Y entonces lo que ya habíamos avanzado de cultura de cómo pagar va a volver a desaparecer porque otra vez viene alguien que inventa el agua tibia y le decimos, maestro, pues desde los años 60 habíamos llegado al arreglo, ustedes no lo sabrán, pero los que estábamos dedicados en este asunto decíamos, oye, es que para el cuate del agricultor que llegues y le digas, mire, por tonelada me da el 5%, eso lo entiende perfectamente, lo asume y lo paga. Pero cuando te empiezas con que no, el ingreso, el gasto, el libro, el CFDI, dices, ¿sabes qué? Ay, madre la bronca, ya alcánceme cuando pueda, ¿no? Entonces la gente prefiere andar en la economía informal y bueno, pues eso es muy complicado de armar aquí y en cualquier parte del mundo. En todas las partes del mundo hay gente que está en la economía informal y es muy complicado para todos los países tratar, primero por los costos que implica, cuánto vas a recaudar y cuánta gente le vas a dedicar para recaudar. Ahorita lo que estamos viendo de eficiencia es porque están yendo a las grandes compañías. Entonces el costo de auditores comparado con la recaudación, pues sí es interesante. Pero tú vas a ir con un reciclo para irle a cobrar, no sé, 10,000 pesos y el auditor cobra 20,000, pues dices, olvídate, maestro, sale más caro el caldo que las albóndigas, ahí la dejamos, el señor sigue siendo informal. Entonces hay que pensarlo como país, cómo corregimos esta parte, dándole estabilidad también a esa parte de no andar dando bandazos cada sexenio, e inventando una nueva forma de pagar impuestos para este tipo de gente. Eso es lo que nos solucionaría parte del problema. Pues sí, definitivamente, y pues prácticamente nos estaríamos despidiendo. Los invitamos a nuestra comunidad del Cóctel Fiscal, este grupo de WhatsApp donde compartimos comentarios, noticias. Tenemos un grupo de Prodecon donde les vamos compartiendo publicaciones. Hicieron una publicación hace un par de meses del ABC Fiscal que está buenísima. Únanse, pídanos por ahí la publicación y con mucho gusto se las compartimos. Está en la página de Prodecon, pero bueno, se ahorran el caminito de buscarla. Y pues básicamente creo que es todo. Nos estaríamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y pues nos vemos el próximo viernes en este programa de Cóctel Fiscal. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, buenas tardes y gusto en saludarlos. Rodolfo. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Julio, un gusto coincidir de nuevo y amigos cocteleros, disfruten su fin de semana.
Y a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias por acompañarnos a una emisión